Bienvenido a Semillas de Amor en nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado De Dios siempre habrá más que aprender. Nosotros tenemos que saber que lo que nosotros sabemos de Dios siempre será insuficiente para entender sus propósitos, para entender la dimensión de sus planes. Y la otra parte es que también hace falta que nos conozcamos a nosotros mismos. Quiero ir a la historia de alguien muy conocido en el Antiguo Testamento, como es Job. Usted habrá escuchado que Job es el ejemplo de la paciencia, de la actitud correcta ante las circunstancias difíciles, ante las situaciones que se le presentaron, debido a que Satanás pidió poder hacerle daño, perjuicios en sus hijos y en sus propiedades. Pero quiero que hoy lo miremos en una dimensión más humana, en una dimensión en la que nosotros debemos reconocer que nosotros no somos materia terminada. Nosotros no somos lo totalmente espiritual que debiéramos ser. Nosotros no sabemos de Dios lo que debiéramos saber. Nosotros no entendemos el plan general de Dios. Nosotros tenemos chispazos que Dios nos permite a través de la revelación ver para ciertos momentos y para ciertas circunstancias. Entonces, miremos a Job desde una dimensión más humana. Job, aunque no se menciona muy frecuente en las predicaciones, tenía sus preocupaciones, tenía sus pendientes, tenía, como todo ser humano, cosas en la cabeza que lo preocupaban, que lo inquietaban. Dice la palabra del Señor, y voy a leer la traducción del lenguaje actual, y voy a leer una parte del versículo 5 en el capítulo 1. No lo estoy leyendo todo. Dice, se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Job, adicionalmente a tener su vida religiosa, por decirlo de alguna manera, él mantenía preocupado pensando que sus hijos le fallaran a Dios. Y esa era una preocupación permanente en su vida. Y él se levantaba todos los días y sacrificaba al Señor por sus hijos, pensando que ellos le habían fallado, pensando que los hijos hubieran fallado. Es un temor permanente. No es una actitud correcta. Usted me dirá, yo me levanto todos los días y oro por mis hijos. Claro que sí, pero usted ora en fe y en confianza de que la cobertura y la protección de Dios está sobre ellos, porque usted es hijo de Dios, y como usted es hijo de Dios, su familia también está protegida, guardada y bendecida. Pero Job lo hacía desde el miedo. Una cosa es tener respeto, reverencia por Dios, y otra cosa es tener miedo a Dios. Y pareciera que Job vivía en un miedo permanente por lo que pudieran hacer sus hijos. Era una falta de confianza en la cobertura, en la protección que emanaba de él como una persona obediente a las cosas de Dios. Nosotros tenemos que vivir conscientes de esa situación. Nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos que tener la certeza profunda en nuestro ser de que nuestros hijos y nuestra familia están protegidas. Pero quiero que vaya un poquito más allá y vayamos al el capítulo 3, versículo 25. Dice la palabra en el libro de Job: ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. Quiere decir que a pesar de Job, de ser una persona en el modelo que nosotros imaginamos, que hacía las cosas perfectas para Dios, él vivía en temores, y esos temores, por la intervención de Satanás, se hacen realidad. Y esos temores llegan a la vida de Job. Entonces, quiere decir que a pesar de Job tener una estructura religiosa, por decirlo de alguna manera, correcta en lo general, digamos en lo ceremonial, en los protocolos, en el sacrificio, su fe
tenía algunos vacíos y tenía algunos faltantes que le impedían vivir con la certeza y la seguridad de la protección de Dios. Y él entonces identifica que lo que le pasa ahora con la muerte de sus hijos y la pérdida de sus bienes y la pérdida de su salud, es eso lo que él temía, lo que se hace realidad. Yo no puedo vivir mi vida en desconfianza. Yo no puedo atraer con mi mente las desgracias a mi vida pensando lo malo que me va a pasar. Si yo tengo fe y confianza en Dios, tengo que vivir con la certeza de que Dios me protege. Pero no solamente eso, sino que las relaciones personales no eran las correctas, no eran las ideales, sino miremos el ejemplo en el capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Su esposa fue a decirle: ¿por qué insistes en demostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Déjeme decirle que estas frases nacidas de la ayuda idónea de su esposa, de la persona que lo acompaña todos los días de su vida, de la persona que lo ha visto actuar, agradando a Dios en todas sus cosas, esta frase lo único que demuestra es una ruptura, una fisura en sus relaciones personales, una relación en la que Job es una persona de acuerdo a como al modelo de Dios, pero la esposa pareciera que no es la creyente, ni lo acompaña como ayuda idónea en la fe. Y le dice algo que ninguna esposa debiera decir a ninguna esposa en ningún tiempo, que maldijera a Dios. Que maldijera a Dios y que se muriera. O sea, esa no es la ayuda idónea. O sea, quiere decir que las relaciones que Job tenía con su familia estaban fundamentadas en el temor por lo que podían hacer sus hijos, pero también estaban fundamentadas en una ruptura en la relación que tenía con su esposa. Pero adicionalmente, si usted lee el libro de Job con atención, usted va a encontrar que Job maldice el día que nació después de que estaba en esta situación. Él hubiera preferido ser el abortivo como de aquellos que nunca vinieron a este mundo, dice la palabra en el libro de Job. O sea, su mente y su relación con Dios no era perfecta. Entonces, aparecen tres amigos, esas amistades que nunca faltan: Elifaz, Bildad y Zofar. Y entonces empiezan a hacer un análisis teológico de la situación de Job, que si pecó, por eso viene el castigo, que si no pecó, entonces Dios es injusto, y empiezan una discusión profunda, teológica. Los amigos, en medio del dolor de Job, en medio de las llagas de Job, están discutiendo teológicamente a qué se debe la situación de Job. De esos hay muchos en las iglesias, de esos hay muchas personas que en lugar de ayudar, de prestar una real ayuda, de llevar a la confianza a las personas, en vez de ayudarles a tener fe en Dios, lo que quieren encontrar es la explicación teológica, científica, racional hacia las cosas que sucedieron, desde el punto de vista teológico. ¿Quién pecó, como dijeron los apóstoles? ¿El papá o él? Entonces, esas son discusiones que vamos a ver a nuestro alrededor. Situación de Job general: enfermedad, pérdida de sus hijos, una relación de desconfianza en la esperanza del Señor, una relación quebrada con su esposa, unas amistades que no le ayudan. Pero termina el libro de Job en una frase muy importante que nosotros debemos recordar siempre. Dice la palabra del Señor: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Después de que Jehová habla con Job, le explica las cosas, le demuestra su presencia, en la medida que Job conoce a Jehová verdaderamente, entonces él reconoce que todo lo que sabía de Dios era de oídas, lo que le habían contado. Por eso he titulado esta semilla: de Dios siempre habrá más que aprender. Y una vez Job
conoce más de Dios, lo reconoce perfectamente, llega a un conocimiento más profundo, Dios lo bendice y le multiplica sus bendiciones. No crea que usted es materia terminada en el conocimiento de Dios. No crea que usted es lo suficientemente espiritual para que usted considere que ya terminó el proceso. Dedíquese al conocimiento de la palabra, dedíquese al conocimiento de Dios para que las bendiciones lleguen a su vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.